Hola, soy Jael, soy monitora en los centros cívicos de A Coruña, de bisutería y de manualidades. Algunos ya me conocéis porque habéis venido alguna vez a algún taller de los que impartimos en los centros cívicos, pues en Os Mayos, en A Silva, en Mesoiro. Algunos de vosotros ya habéis hecho esta técnica que os voy a invitar a aprender a los que no sepáis y a repasar a los que ya la sabéis. La técnica que vamos a hacer hoy es una técnica muy sencilla, básica de bisutería, pero que sí que, aunque esté sencilla, lo que requiere es práctica, ¿vale? Me interesa que muchas de vosotras la repaséis, las que ya lo sabéis, aunque le tengáis un poquito de manía, que eso también lo sé, y que podamos hacer entre todas al final de este pequeñita muestra unos pendientes, ¿vale? Para esto os vamos a dar primero unas pautas de materiales que vamos a utilizar tanto para practicar la técnica como después para hacernos los pendientes, ¿vale? Os dejo un minuto y volvemos para enseñaros los materiales que vamos a utilizar. Los materiales que vamos a utilizar son, en principio, unos bastoncitos de alpaca, más o menos el grueso casi siempre son como de 0,6 milímetros. Después podemos utilizar también, si no tenéis de estos que tienen la cabeza redonda por aquí, podéis utilizar también los que tienen cabeza de alfiler, que muchas tendréis de este tipo, o también los que tienen la cabecita redonda, como un alfiler o cabecita de bola. Vale, yo los que voy a utilizar ahora mismo son estos que tienen esta cabeza al final. La corto porque no la voy a necesitar y voy a empezar a hacer la técnica. Para hacer la técnica yo necesito unos alicates redondos primero, que serían los indispensables para hacer esto. Después necesito unos alicates de corte, pero que los puedo sustituir por un corta uñas, unas tijeras viejas o incluso algún alicate que tenga en casa que no sirva, que me valga para cortar esto. No es muy duro y es fácil de cortar. Vale, pero como básico necesitaría los de cabeza redonda. Vale, son conos, como unos conos muy finos. No sé si lo podéis apreciar ahí. Vale, para hacer esto necesitaría sujetar, a ver si se ve bien, sujetar con las puntas del alicate la punta también del bastoncito, del alambre. Y marcaría con mi uña como a menos de 1 centímetro. Vale, traería hacia mí, formando un ángulo recto, ¿lo veis? Un ángulo recto. Y después, sin soltar, llevaría con la muñeca hacia adelante, formando el redondito que sería como una forma de alcayata. No sé si lo podéis ver ahí, ¿vale? Quedaría centrado, quedaría recto, haría el redondito y volvería a quedar centrado, ¿vale? No es lo mismo esto que si yo hago solamente, sin marcar el ángulo recto, si yo solamente hago el giro de muñeca. A ver, para que veáis la diferencia. Esta diferencia es esta, ¿vale? Lo correcto sería el del lado izquierdo y lo incorrecto sería el del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría centrado con referencia a lo recto y aquí se iría desplazando hacia un lado. Entonces es importante que siempre traiga hacia primero ángulo recto con el alicate y después lo centre, ¿vale? Para que podáis ver ahí la diferencia. Bien, voy a volver a hacerlo. Entonces para esto cortaría, corto y vuelvo a hacerlo. Sujeto la punta del alicate con fuerza, con la mano derecha las diestras, con la mano izquierda las zurdas, ¿vale? Entonces sujetaría, marcaría con mi uña como a menos de 1 centímetro según lo grande que yo quiera hacer el círculo. Sujeto con mi uña, traigo hacia mí y después con un juego de muñeca llevaría hacia adelante y volvería a hacer este tipo de alcayata, ¿vale? Bien, esto me sirve ahora para meter una bolita. Ahora vendría
lo que nos vamos a hacer después, ¿vale? Esto sirve para juntar bolitas, unir, o para hacer, para hacer unos pendientes las uniría por aquí, por estos, lo que le llaman comúnmente orejitas, ¿vale? Bien, ahora voy a hacer el otro lado para que me quede, en este caso, justo. En el caso de la técnica que vamos a ver después, ya os lo explico un poco más adelante, que dejaría un margen y después haría el giro. Vale, aquí lo voy a hacer justo para que veáis, para más cosas que os pueda servir aprender esto, ¿vale? Entonces ahora cortaría más o menos también como a menos de 1 centímetro, más o menos, lo corto, sujeto en la punta con el alicate. Quiero que me queden en el mismo plano, es decir, si este me queda con el hueco hacia este lado, este otro también debería de hacerlo así. Entonces traigo sujetando con la bola ya hacia un ángulo recto y después llevaría hacia adelante. Vale, y ya tengo de un lado y del otro la sujeción con el alambre. ¿Lo veis? Vale. Viéndolo así, sí que se ve bien por qué muchas de las personas de las clases les llaman orejitas, ¿verdad? Porque parece una cabeza con orejas. Vale. Ahora, si yo abro en un lado, puedo enganchar en la siguiente. Y después con el alicate plano lo que hago es cerrar esa anilla. Y ya tendría una manera de unir bolas. Así no tendríais ningún problema, ¿vale? Bien, pues ahora, sabiendo hacer esto y después de haberlo practicado varias veces, os voy a explicar cómo haríamos los pendientes hoy. Los materiales que necesito para realizar mis pendientes, para cada pendiente serían 5 bastoncitos de cabeza redonda, o me servirían también de los de cabeza de alfiler, de los que os enseñamos antes, de este tipo. Unos ganchos de pendiente, da igual los que tengáis por casa, si tenéis de este tipo o si tenéis de los que tienen muelle o de los que tienen tuerca, servirían también. Y 5 bolas. Esto de material para cada pendiente, sería el doble para un par de pendientes. Lo que hice primero fue cortar mis bastones a más o menos 1,5 centímetros de longitud, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es meter la bola, y aquí arriba hacerle la técnica que hemos estado viendo antes, es decir, marcar, girar. Así los 5 ganchitos, los 5 bastoncitos, hasta que me quede una cosa así, dejando una holgura entre lo que es la bola, ¿vale? Si se ve bien, lo que es la bola y el extremo. Vale, meto las bolas, llego ahí, marco y giro. 2. 3. 4. Y 5. Si alguien quiere hacerlos más cortos, podría hacerlo con 3 bolas en vez de 5. Vale, ahora al montarlos, pues ya decidís si los queréis más largos o más cortos. Vale, la primera bola y el primer gancho deberían de ir metidos en el pendiente. En este pendiente se meten así. Vale, cerraría bien, iría a la primera bola. Vale, así ya tendría una opción de pendiente. Sería un pendiente con una bolita colgando. Bien, pero para complicarlo un poco más, yo lo que voy a hacer es seguir enganchando bolas. Es decir, abriría
un poquito esto y lo engancharía aquí, al palito, a la largura del palito de la primera bola. Y lo cierro. ¿Sí? Sería otra opción con 2 bolitas. Pero yo voy a seguir poniéndole mis bolas. Voy a meter la tercera. Y así hasta llegar a 5. 3. Ahora iré a la cuarta, hacia el otro sentido. Ya sé que no se ve muy bien porque es un trabajo que hay que hacerlo muy en pequeñito. Pero espero que ahora, al ver el resultado, veáis cómo van montados. 4. Y me quedaría una sola. Que engancharía el último bastoncito. Y lo cerraría también. Y ya tendría, a ver que se me escapa, terminados mis pendientes. Vale, así ya tendría terminados mis pendientes. A ver si los podéis ver bien. Serían, espero que, a ver si se ven bien. Sí, yo creo que sí. Vale, irían enganchados los bastones unos a otros haciendo como una especie de zigzag. Con esta técnica que hemos aprendido hoy podéis hacer muchos diseños de pendientes. Estos os los he puesto un poquito más complicados para que no os quedéis solamente en la primera fase. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero hacer alguno más o incluso que esto se acabe antes para que no tengamos que hacer estos tutoriales, ¿vale? Que practiquéis mucho y que lo paséis muy bien esta semana. Hasta luego.